Hechos 1, bienvenidos mis hermanos. Hechos 1, Hechos 4, capítulo versículo 8. Capítulo 4, verso 8. Estamos estudiando una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Sabemos que estamos esperando dos cosas: la venida del Señor y la eternidad. Desde la cruz hasta que nos encontremos con nuestro Señor es un breve espacio y tenemos dos asignaciones: esperar su venida y ser llenos del Espíritu Santo para poder cumplir la misión, que es predicar el Evangelio. Lo otro es accesorio. Y en ese cumplir la misión, Dios nos deja las herramientas suficientes para hacerlo. ¿Y sabe cuáles son? El Espíritu Santo de Dios, el otro consolador, el que nos guía, el que nos instruye, el que nos ayuda. Esta mañana ustedes hicieron el estudio, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El que nos ayuda, ¿cómo? Oponiéndose, ¿cierto? El que no deja que yo cumpla mi plan para que el plan de Dios se cumpla en su soberanía. Y a pesar de nosotros, se va a cumplir sus planes. Pero miren, mis estimados hermanos, que el domingo pasado vimos que el Espíritu Santo llega a nuestro espíritu, a habitar a nuestro espíritu, para darnos una nueva vida, porque esta mañana mirábamos que éramos una raza caída, ¿cierto? Entonces necesitábamos no ser remendados, sino ser ¿qué? Hechos de nuevo, creados según Cristo, hechos de nuevo, porque si no, estamos haciendo religión. La religión son formas, rituales, creencias superficiales, pero cuando llegamos a Cristo, Él nos hace morir en la cruz, arrepintiéndonos de nuestros pecados y nos da una nueva vida. Y la Biblia dice por allá que coloca en nosotros el Espíritu Santo y que es como una fuente que salta para la vida eterna. Y quedamos el domingo pasado. Y vimos en la Biblia que esa fuente de la cual el Señor Jesucristo le habla a la samaritana es el Espíritu Santo, porque dice, esto hablaba del Espíritu que habían de recibir. O sea, que hay una fuente de la cual mana en mi espíritu, y de mi espíritu viene la vida. ¿Qué quiere decir? Que si mi espíritu aloja el Espíritu de Dios, yo voy a tener la vida que Dios quiere. Pero tengo que dejar que esa fuente, ¿qué? Mane vida, vida eterna, vida en Dios, el reino de los cielos, que fue dado para todo aquel que en él cree, tiene que salir a flote. En conocimientos, en convicciones y en obras. Tengo que dejar que el Espíritu de Dios sea el todo de mi vida. Mientras tanto, no sé de qué se trata el Evangelio. ¿Por qué? Porque tengo que dejar que esa fuente lo llene todo, como un río. Si no, no voy a poder con las aflicciones. Acuérdense ustedes que estudiamos el libro de Romanos, y hay un cambio en el frente. Dice, ustedes tienen el Espíritu Santo que los va a guiar, Romanos 8:14, y en el 17 dice, porque hay aflicciones en el mundo, porque hay circunstancias que usted no va a poder llevar. Mire, nadie es capaz de sobrellevar un luto si no es con la bendición de Dios, si no es con la ayuda de Dios. Nadie es capaz de llevar adelante lo que es la soledad, la enfermedad. Nadie es capaz con los conflictos de este mundo, porque es complejo. Es complejo vivir con otras personas, es complejo lidiar con los tiempos, es complejo lidiar con la enfermedad, es complejo lidiar con los problemas sociales, es complejo lidiar con la política, es complejo lidiar con la economía, y resulta que todos convergen en nosotros. Todos somos afectados por la economía del país, todos somos afectados por los virus, todos somos afectados por los problemas suyos, por el problema suyo, su mamá, sus hijos, todo el mundo sufre. Aún los que están cercanos, que no son de la familia, sufren. Nosotros no fuimos diseñados para solucionar esa clase de problemas, porque la raíz de esos problemas es la condición caída de la naturaleza. Pero el Espíritu Santo llega a nosotros para habilitarnos y poder tener una vida, y una vida en abundancia. Cuando digo una vida en abundancia, es que lo que Dios quiere para mí es mi tierra prometida.
Cuando yo no entiendo cuál es el plan de Dios, estoy buscando y buscando y buscando una tierra prometida. Pero cuando yo entiendo que en su soberanía tiene un plan, yo solamente me voy a acoger a su plan. Y ahí voy a ser feliz y ahí voy a prosperar. Mire usted cómo lo plantea el libro de Hechos capítulo 4. En el 8, en el 4:1, Pedro se levanta a hablarle a los saduceos. Y en el 8 mire cómo sigue Pedro hablando. Entonces Pedro, ayúdenme, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, puesto que hoy nos interrogan acerca de qué, del beneficio hecho a un hombre enfermo, que de qué manera este haya sido sanado. Les preguntaron. Sea notorio a ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quienes Dios resucitó de los muertos, por él este hombre en esta presencia sanó. En vuestra presencia está sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces mire esto, viendo el denuedo de Pedro, de Juan, sabiendo que eran hombres como sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesucristo. Mire, hermanos, en esta parte de la Biblia hay un cambio de enfoque. Jesucristo se va. Ellos estaban un poquito tristes. Al final del Evangelio de Juan, Jesucristo los encuentra. Comienza el libro de los Hechos y él se va. La ascensión de Cristo. Las únicas personas que han ascendido es Cristo, Enoc y Elías. Los otros son cuentos, no están dentro del canon bíblico. La ascensión de Cristo sucede y los ángeles vienen y les dan una encomienda y les dicen: ustedes van a tener una provisión que es el Espíritu Santo. Ellos salen de ahí, del capítulo 1 del libro de Hechos, y en el capítulo 2 llega el Espíritu Santo como un viento recio cuando estaban en el lugar alto, en el aposento alto, y son bautizados y le aparecieron a cada uno como lenguas repartidas de fuego, como señal de una visitación espiritual que tenían. Y después de eso, Pedro, lleno de la fuerza, el poder del Espíritu Santo, el poder hacer, no el poder de gobernar, sino el poder hacer, se levanta en medio de semejante condición y comienza a predicar. ¿Y a predicar qué? Lo que ellos conocían, las promesas del Antiguo Testamento, y las tenían ahí a la vista. Pero cuando Pedro se las predica, les es destapado el oído y comenzaron a creer. ¿Sabe por qué comenzaron a creer? Porque no era Pedro. Estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Una cosa es hablar de la mente, a los oídos, otra cosa es hablar de las almas. ¿Quiénes van a tener salvación? Las almas. Las almas. Una cosa es un mensaje espiritual que puede transformar las personas, que esa palabra se puede volver realidad, puede ser confrontado con las realidades eternas, no con las realidades de este mundo, sino con las realidades eternas. Y caen los impedimentos y son hechos nuevas criaturas. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo de Dios. Vino y Pedro, y en el capítulo 3 mire lo que pasa. En el capítulo 2 habla de la vida de los primeros cristianos. En el capítulo 3 dice que Pedro y Juan juntos entraban a la hora novena, iban a la oración. Y un cojo que estaba sentado en el templo de la Hermosa les extendió la mano, ¿se acuerdan? Y dijo: no tengo plata ni oro, en el nombre de Cristo, levántese. ¿Y sabe qué?
se levantó. Y eso fue ocasión para seguir predicando. Por eso en el verso entre el 10 y el 11, comenzando el 11, dice el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y aquí se convirtieron miles. Pero acuérdense que estaba predicando el hermano Pedrito, un hombre que en medio de la cena del Señor se estaba limpiando las uñas con un machete. ¿Por qué digo yo esto? Porque después de la cena del Señor apareció en el monte Getsemaní, allí donde en el monte Los Olivos, donde lo arrestaron con un machete. Y aún tenía ganas de pelear. Y aún Gapsuela estaba por allá botada enferma con fiebre. Y él andaba con el Señor. Este hombre defectuoso, este hombre que en un momento dado dijo, no, yo quiero volver a hacer lo que hacía antes, el camino del Señor no voy a seguir porque mi ego es muy grande y tengo que volver a las redes. Este hombre defectuoso, hubo un momento de inflexión en su vida y fue transformado a un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Estos no son cuenticos. Esto es poder de Dios para transformación, para salvación, para expansión del reino, para cambiar familia, para cambiar corazones, para hacer que la obra de Dios realmente avance. Es poder de lo alto. Es la necesidad premiante que tenemos, es que el Espíritu Santo nos dirija, nos guíe, nos enseñe, que Dios sea guiándonos. Y cuando, mire que en el capítulo 3 dice que él predicó y muchos se convirtieron. Y en el capítulo 4 hay un cambio de enfoque. Pedro y Juan ante qué? Hay un texto, ante el concilio. Los llevan, venga don Pedro y don Juan, se acabó la salsita rosada, ahora comparezcan aquí. ¿Dónde quedó ese derroche de poder que habíamos visto en los tres primeros capítulos? Ahora estaban cara a cara con la crisis. ¿Y sabe para qué los estaban buscando? Para hacerle lo mismo que hicieron a Cristo. ¿Quiénes estaban allí? Los fariseos, los sacerdotes de las huestes altas, y estaban los saduceos. ¿Y sabe por qué lo estaban persiguiendo los saduceos, que eran los más violentos de ellos? Parecía la política actualmente de los países. Tenían una rama armada y una rama política y una rama sacerdotal. Ellos no creían en la resurrección, y el que llegase a creer en la resurrección lo querían matar por sedición. Y ¿sabe qué decía Pedro y Juan? Ellos no creían en la resurrección, ellos le decían Cristo resucitó. Amén. Contra todo pronóstico ellos decían Cristo resucitó. El viernes hemos estudiado hebreo, llevamos 2 meses estudiando hebreo 11.1, ¿se acuerdan? Después la fe. Y ellos contra todo pronóstico decían Cristo resucitó, y si me dan la vida viviré, y si me dan la muerte moriré. Mire, hermanos, aún en medio del diagnóstico médico podemos creer esperanza contra esperanza, como dice Hebreos 11. Aun cuando todo esté perdido, podemos creer que Dios tiene el control absoluto y total. Aunque se levanten saduceos a decir de que no hay resurrección, yo tengo la plena certidumbre de que hay resurrección. Ese es el pensamiento de ellos. Pero mire usted, ellos cómo abordaron la situación. En el 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ante el conflicto así frentero, tenemos 2 cosas que hacer. Y esto sí tienes que tomar nota. Primero, las palabras que Cristo nos ha dejado registradas para nuestra esperanza. Y segundo, lo que dice aquí. Pedro, ayúdenme, lleno del poder del Espíritu Santo. Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo. Mi hermano, si usted no experimenta el poder del Espíritu Santo, usted no va a poder con las aflicciones del tiempo presente, porque cada día se van a volver más terribles.
Por favor, colabóreme con Lucas 21, 34 al 36, en la versión PDT. En la PDT, Lucas 21, 34 al 36. Mira lo que dice Cristo en esas palabras de esperanza. Bueno, la PDT, Lucas 21, 34 al 37. Mientras lo ubicamos allí en el sistema, mire lo segundo que necesitas después de las palabras certeras de Cristo. Porque es que las palabras de Cristo no son un cuento, no son una historia, son un manual de vida para seguirlas al pie de la letra. Mire lo que dice de segundo. Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo. ¿Con quién se estaba enfrentando? Con los gobernantes del pueblo. Es que no es como uno llegar a hablar con cualquier persona. Una vez yo necesitaba trabajo y tuve un sueño donde yo iba a pedir empleo a un señor que era bravo. Y yo fui y le dije: Señor, vengo a que me dé trabajo. ¿Y por qué? Porque el Señor me mandó. Le dije yo. Y me dije: ¿cuál Señor? Bravísimo el Señor, el que le estaba pidiendo el empleo. Yo dije: pues el Señor Dios Todopoderoso. Dijo: entonces quédese. Pero en esos momentos en que usted se enfrenta contra el león, necesita estar lleno del poder del Espíritu Santo, la plena convicción de la fe. No solamente esa convicción para la salvación, sino para saber que si aunque coma cosa mortífera, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque mi mente crea lo contrario, aunque mis ojos no vean, yo puedo creer que Dios tiene un plan y lo va a cumplir y tiene cuidado de mí en todo tiempo. Mira, hermano, Lucas, la palabra de Dios para todos dice: estén siempre aquí, listos, tengan que, segunda acción, cuidado, no pasen tiempo tomando y emborrachándose. ¿Por qué? Porque hay gente que se embriaga conmigo, pero podemos estar embriagados de las vanidades de este mundo. Me amas, no me amas, pero yo ya 3 años alimentando mamá para que esto coma. Estoy persiguiendo a mis hijos y en el último instante llega, se casa y se va, y yo quedé aquí con la correa persiguiendo a nadie. Mire, dice: no se embriaguen, no se dejen arrastrar. ¿Por qué? Por las preocupaciones de este mundo. ¿Por qué no me puedo dejar arrastrar por las preocupaciones de este mundo? Me toca tener cuidado y no me tengo que embriagar. ¿Por qué? Porque no voy a poder pensar claramente, porque no voy a poder pensar qué. Y de pronto va a llegar el fin mío o el fin de los tiempos y me agarrará la sorpresa. Se me volvió la cabecita blanca, ya estoy llegando al fin y mi corazón caprichoso toda la vida. ¿Por qué? Porque estaba atrás, porque estaba destruido, no tuve cuidado. No pasen, me embriagué con lo que no debía y me dejé arrastrar de las circunstancias de este mundo. Jesucristo les está diciendo: tengan cuidado, escuchen lo que les estoy diciendo. Para que se sepan conducir necesitan tener la palabra de Dios, pero no como un recuento, sino como un manual de vida, porque si no, los mejores años se les van a ir, los van a moler, y cuando quieran devolverlos, ya no va a haber oportunidad. De repente llegará el fin y me agarrará por sorpresa. Siguiente, por favor. Caerá como una trampa sobre todos los habitantes de la faz de la tierra. Siguiente. Por eso siempre deben estar como alerta. Alerta de lo de afuera y alerta de lo de adentro. Si no estamos llenos del poder del Espíritu Santo, somos sepulcros blanqueados. No arde esa llama. El Espíritu Santo está contristado. No importa qué hagas en la parte externa, si no tienes esa vida espiritual fluyendo como una fuente. Pidan fuerzas
para poder resistir cuando enfrenten todo lo que ocurrirá, así poder presentarse al Hijo del Hombre aprobados. Último. O hasta ahí llega, disculpen. Entonces, miren mis hermanos, lo primero, tengan en cuenta la palabra para que les sirva de mensaje de alerta. Segundo, sean llenos del poder del Espíritu Santo. No se intimiden de ellos, no se intimiden de las circunstancias, no le coloquen más peso, más tributo a los problemas que al poder que puede vencer, que es la guía del Espíritu Santo. Miren, y en el verso 10 de este mismo dice: sea notorio a todos y a cada uno del pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes han crucificado, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Mira, hermano, en medio de las circunstancias de la vida, porque era que los iban a echar a la cárcel y seguramente los saduceos los querían matar, ¿ellos en qué se centraron? ¿En qué se centraron? Ellos ni se victimizaron, ni echaron para atrás, ni pusieron a negociar con el juez, ni con los sacerdotes, sino se centraron en Cristo. Absoluta certeza en que la obra de Cristo es completa. ¿Qué necesita su vida? Que Cristo sea formado en nosotros. ¿Qué necesita su vida? Tener una nueva vida en Cristo, dejar de dar dando vueltas como el perro persiguiéndose la cola, para llegar a darse cuenta que si no estamos centrados en Cristo, no tenemos el carácter de Cristo, no tenemos la instrucción de Cristo como una alerta, vamos a perder el tiempo. En medio de las nebulosas de la sociedad, de las angustias de este mundo, usted tiene que centrar su vida en Cristo. Ellos estaban centrados en Cristo a pesar de las presiones que estaban pasando. ¿Por qué? Porque mira lo que ellos dicen en el 12: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Pero ¿de qué salvación estaba hablando ahí el apóstol? ¿De qué salvación? Hoy estudiamos Romanos 3, ¿cierto? Sobre la salvación. Fuimos hechos salvos. Estamos siendo salvos y seremos salvos por la eternidad. Mis hermanos, nos tienen que salvar ¿de qué? De la condenación eterna, pero también del pecado circundante. ¿Se acuerda que hoy estudiamos que el pecado tiene varias estratificaciones? La iniquidad, la rebelión, el pecado. Y que por eso era que se necesitaba la propiciación completa. Bueno, estamos siendo salvos, en ningún otro hay salvación. Cristo en su obra redentora en la cruz lidia con mi pasado, es suficiente para mi presente y es suficiente para mi futuro. Mis hijos necesitan más de la salvación en Cristo Jesús que en papá. Mi vida necesita el señorío de Cristo, que me lleven al orden establecido por Dios. Mi carácter necesita el carácter de Cristo. Cuando estaba en la cruz, voy, Señor, consumado es. Voy a hacer tu voluntad hasta la última gota de sangre, consumado es. Tengo que centrarme en Cristo, mi modelo es Cristo a seguir. Ellos dijeron: aquí si nos matan, lo único que nos van a quitar son las facturas por pagar, porque no había más. Si nos matan, si pasa cualquier cosa, vamos a dar testimonio de que no hay otro camino sino Cristo. Cuando usted tenga esas convicciones que todo lo que está pasando no lo está pasando solo, sino que lo está pasando en Cristo Jesús, hermano, vas a ser fuerte. Voy a dejar por un momento esto para que los hermanos que estén en la... Esto ahoga el sonido, ¿o no? ¿Sí está bien? Bueno,
Cuando yo entiendo que es en Cristo que soy victorioso, yo me migro del lugar donde estoy al lugar donde debo estar. El señorío de Cristo sobre mi vida. Él es el que me llena todos mis vacíos, absolutamente todos. Ellos entendieron eso, que no era en la capacidad que tenía Pedro. ¿Quién hizo que Pedro predicara con denuedo? El Espíritu Santo, pero no es en el poder del Espíritu Santo. Mire que en el verso 8 no dice, Pedro lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Estaba lleno de qué? ¿Estaba lleno de qué? No era lleno del poder del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, porque pueden haber personas llenas de talento, llenos del poder del Espíritu Santo, y al final pueden decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos esto. Pablo dijo, si yo predico el Evangelio, ¿puedo llegar yo a ser condenado? Y dijeron sí, porque no eran llenos del poder del Espíritu Santo, eran llenos del Espíritu Santo, que son dos cosas diferentes, porque irrevocables son los dones y el llamamiento, pero el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Miren, hermanos, porque a veces creemos que el Espíritu Santo son esos grandes prodigios, portentos. Sí, hermanos, sí se mueve el poder del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el cargamento de vida eterna que tenemos adentro. Son las primicias de la salvación, son la nueva naturaleza creada en nosotros. Es aquel cargamento espiritual que colocaron en nosotros, que nos abre la puerta para la vida eterna de acuerdo a la fe en Cristo Jesús. Es muy importante ser llenos del Espíritu Santo, porque se puede tener el poder, pero no se puede utilizar bien. Ejemplo, allá la niña, uno le puede comprar una calculadora a esas graficadoras y se la entrega. Tome, mi hija, una calculadora graficadora. Y al rato uno va y la ve jugando culebrita. Y una calculadora graficadora es para hacer integrales de superficie, sonido de revolución, pero nunca va a entender para qué es si no lee el manual. La palabra de Dios. No sabemos quiénes somos hasta que nos vemos aquí, en la palabra de Dios. Hombres sujetos de misericordia de Dios. Hombres ordinarios como Pedro, pero que bajo el señorío y la voluntad de Dios podemos hacer proezas, podemos construir lo inconstruible, podemos avanzar de unas maneras impresionantes. Dios puede cambiar el corazón de nuestros hijos, de nuestros patrones, puede abrir ríos en el desierto y caminos en la soledad, pero necesitamos entender que no son llenos del poder, sino llenos del Espíritu Santo. Por eso David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿A qué se refería en eso? Si él ya era salvo, se refería a que no contriste yo tu espíritu, que siempre haya cabida en mí tu presencia. Mire, hermanos, ellos se centraron en Cristo. Voy más allá. En el 13, mire esto. Verso 13, por favor, vamos juntos. Entonces, viendo el denuedo, ¿de quién? De Pedro y de Juan, Sabiendo que eran hombres, sin letras y de lujo, se maravillaron. y reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, cuando alguien te ve, ¿puede ver a Cristo? Lo primero que hace el Espíritu Santo es formar la persona de Cristo en nosotros. Y ese es el modelo, y ese es el trabajo constante. Constantemente hasta la tumba, hasta la eternidad. Ellos en medio del conflicto no se volvieron cristianos de la secreta. No estuvieron compartiendo la mesa de los ídolos con los santos. No metieron lo profano a los santos ni los santos con lo profano. Es más, ellos no tuvieron que dar testimonio. Yo soy cristiano. ¿Quién dio testimonio de ellos? Los que los querían. Dijeron, este hombre ordinario, Pedro, lo conocían. Y no lo conocían por bueno, lo conocían por malote. Por malote, de verdad que sí. Estos hombres ordinarios, ¿de dónde sacan semejante poder? Pero no poder humano, porque es que no estábamos hablando que tenían equipos de sonido,
Estábamos hablando de que él predicó y se convirtieron 5,000 y después se convirtieron 3,000. ¿Cómo hizo para que alcanzara una multitud de 5,000 personas? ¿Cómo hizo? ¿De dónde salió esa fortaleza? ¿De dónde salió la fortaleza para enfrentar el régimen actual que había en la actualidad de los romanos? ¿Qué es lo que hace que hombres ordinarios se vuelvan extraordinarios? ¿Qué es lo que hace que los José que están en el foso lleguen a ser gobernantes? ¿Qué es lo que hace que un hombre vil como Leví, que era aborrecido hasta de la mamita porque era cobrador de impuestos, llegase a ser de los que escribió un evangelio? ¿Quién hace eso? ¿Quién puede transformar de esa manera? ¿Qué método existe para cambiar a las personas? No es la filosofía, no es la epistemología, no es la religión, no son las tendencias de este mundo, no. Es el poder del Espíritu Santo. Miren, no hay quien se someta al señorío del Espíritu Santo que no se ha mudado y que su destino no se ha cambiado. Pero tienes que anhelarlo, anhelar los dones. La Biblia dice que los anhelemos. Yo le digo, Señor, dame ciencia para yo entender tu Escritura, la palabra de Dios. Señor, permíteme don de sabiduría para yo poder entender la Escritura y transmitírsela al pueblo. Y hay que anhelarlo, Y necesitamos esa guía especial, porque es que Él dice que voy a dejar un acompañante, un paracleto. Señor, ahora que me peleé con esta señora en la casa, ¿cómo llego a la casa? El Espíritu Santo iluminará su corazón desde ella, pero usted tiene que colocarse a merced de la voluntad de Dios en el Espíritu Santo. Si no lo hacemos así, vamos a colocar nudo sobre nudo sobre nudo. Llega el tiempo, hermanos, en que uno baja las manos, Señor, hágase tu voluntad. Y eso lo embiste a uno de la persona de Cristo de una manera tal que la gente, usted está escondido por allá en medio de las cajas del archivo donde usted trabaja y le dicen, oye, usted tiene cara como de cristiano. Y el otro que es cristiano, la secreta, le dice, es que mi abuelita es la que va a la iglesia, no yo. Pero hay algo que le delata. ¿Sabe qué es ese algo que le delata? Que el Espíritu Santo lo identifica aún en las personas que lo aborrecen. Eso fue lo que pasó aquí. Estos estuvieron con Cristo. Miren, hermanos, ante las circunstancias difíciles tenemos que identificarnos con Cristo. Voy un poquito más porque el tiempo ha venido avanzando. Miren, en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4 dice: con todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la dimensión de lo divino, del cielo, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó con su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandes promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es lo que le quería decir el apóstol Pedro a la gente? Ustedes tienen todo el potencial espiritual para cumplir el plan de Dios. Dios ya colocó en ustedes lo que ustedes necesitan para cumplir el plan de Dios. Si Dios lo llamó como esposo, le da la capacidad. Si Dios lo llamó como ministro, le da la capacidad. Si Dios lo llamó como sustento, le da la capacidad. Si Dios lo impulsa al ministerio, el mismo Dios del ministerio lo va a capacitar para el ministerio. Tenemos el potencial, las dádivas divinas, es lo que está hablando acá. Tenemos las herramientas, pero si las estamos buscando afuera, si no estamos centrados en Cristo, si no nos identificamos como Cristo, si no estamos llenos del poder del Espíritu Santo, vamos a morir errantes, como dice el Salmo 59.
discúlpeme el término, ¿cómo dice el Salmo 59? Como perros errantes, ladrando, buscando pan alrededor de la ciudad, buscando consuelo. Dios es mi consuelo, el Espíritu Santo es mi sanador. Estoy buscando consejo. Dios me aconseja mi espíritu, dijo David. Estoy que me revelen el plan. El Espíritu Santo se me opone y dice, por ahí no es. Y si te vienes por aquí, llévalo. Y estoy constantemente siendo moldeado por el poder del Espíritu Santo y yo sigo buscando, espirando en otros lugares. Lo que le dijeron a Ruth, no vayas a espirar, métete en el secreto del Señor, ahí es donde está la solución. Si sigues buscando y buscando y buscando, vas a cumplir 40 años en tu desierto, porque el desierto existe para aquel que lo asume como una realidad. Pero si yo creo que mi herencia es Dios en Cristo Jesús y que yo tengo un ayudador que me guía a toda verdad, me voy a dejar conducir. Termino con esto, Éxodo 33:14. A partir del 3, dice, ahora pues, hablando Moisés, si yo he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino, para que yo te conozca. Acuérdese que Salmos 32:8 dice, coloca sobre mí mis ojos, tus ojos, coloca sobre mí tus ojos, instrúyeme primero, guíame y enséñame. ¿Qué es lo que necesito en toda la vida? Que Dios esté al pendiente de mí. Que cada paso que yo doy no lo dé en la vanidad de mi necio corazón, sino que Él me diga, hágale, que me instruya. Segundo, que cuando yo doy el paso, Él me lo tome y me guíe. Y tercero, me enseñe por dónde debo de ir. Mejor dicho, que tenga un cuidado especial de mi alma. Aquí Él le dice, muéstrame tu camino, pero no es un camino para yo ser poderoso, grande, rico, millonario o feliz. Es un camino para qué. Ayúdenme. 33:13, por favor. Éxodo 33:13 dice, ahora pues, si yo he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Quién no va a caminar? Yo. Pero Él va a fijar sobre mí sus ojos, me va a instruir en el camino, me va a guiar en el camino y me va a enseñar cuál es el camino. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuándo yo soy próspero? ¿Cuándo yo soy sano más allá de las aflicciones de este tiempo? ¿Cuándo puedo tener contentamiento a pesar de todo lo que pueda pasar? Cuando yo me acerco a Dios, Señor, dame un camino, pero que ese camino tienda a tus atrios. Señor, yo quiero un camino, pero ese camino sea para conocerte más. Porque hay gente que dice, yo quiero un camino para crecer, para engrandecer, para hacer la obra. No, Señor, haz tu obra en mí. Yo lo que anhelo es conocerte más. Ya ahí Dios va añadiendo. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, el resto va a ir siendo añadido. El carro vendrá, los hijos vendrán, el ministerio vendrá, la honra vendrá, la restitución vendrá, todo vendrá. Pero es que con Él lo tenemos todo. Si tú tienes una gracia especial conmigo, muéstrame un camino que me lleve a ti, que yo pueda ser íntimo, que te conozca más. Y halle gracia a tus ojos. Y mira que esta gente es tu pueblo. ¿Qué le está diciendo? Yo no puedo solo. Yo con esta vida no puedo solo. Me dejaron gobernando a 3 millones de personas y Él no podía gobernar ni a los hermanos, ni a los sobrinos, ni a la esposa, ni a la hermana. Y dejaron gobernando a 3 millones de personas en el desierto, sin agua, sin comida. Él dijo, mire, esto me está superando. Y no superando así,
superando enormemente. Y mira lo que sigue diciendo. Y él le dijo, Dios le respondió, mi presencia irá contigo, pero es para algo especial, para que aprendas a descansar. Mi presencia te va a dar descanso. Pueden estar delante de los saduceos, pueden estar diciendo con qué autoridad estás haciendo lo que estás haciendo. Me va a dar descanso. Me da descanso aún a las puertas de la muerte, aún en medio de la tristeza, aún en medio del rechazo. Él me va a dar descanso, porque el descanso no es de afuera, el descanso es de adentro, de lo nato apacible de aquí, del corazón. Mi hermano, no importa qué pase afuera, si yo estoy lleno del poder, lleno del Espíritu Santo, el mundo hoy mismo se puede acabar. Si yo tengo la certeza de que las arras de la salvación están en mí, bendita gracia que si no, Dios quiere nos levanta, bendito sea el Dios Todopoderoso. Podemos pasar aflicciones, podemos ser molidos, podemos ser tratados de alguna manera, podemos ser quebrantados, pero Él me va a dar descanso. Él me va a dar descanso, pero ese descanso no está afuera, ese descanso está adentro, cuando yo me lleno del Espíritu Santo y me identifico con Cristo. Dice, y Moisés le respondió, si tu presencia no me saques de aquí. Mis hermanos, llevaba 40 años, salió huyendo de su tierra porque por un error de una alteración en la fuerza mató a un egipcio. Salió huyendo, le cambiaron las condiciones del contrato, porque antes era nieto de Faraón, ahora era un pastor de ovejas en un desierto. Se consiguió una muchachona y el suegro lo puso a cuidar ovejas. Mire cómo le fue en el matrimonio a Moisés, en su primer matrimonio. El suegro lo puso a cuidar ovejas. Ahí dice la Biblia, las ovejas de su suegro. Y entonces estaba cansado, como Jonás le dice, Señor, quítame la vida, como Job dice, Señor, ¿por qué no fui un abortivo? O como Elías dice, Señor, ya no puedo más, todo el mundo me persigue, quíteme la vida. Estaba cansado, y Moisés, cuando expresa esto, dijo, yo no quiero seguir viviendo si no es con la presencia de Dios. Yo reconozco que lo único que necesito no es capacidad mental, lo único que necesito no es gobernantes que me ayuden con el pueblo, lo único que necesito es que su presencia se me meta, esté en mí y que yo pueda arder en esa presencia. Dice, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. ¿En qué conocerá, he aquí que he hallado gracia en tus ojos y yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la tierra? Y Jehová Dios dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre, o sea, se volvió cercano. Entonces, también haré esto. Y entonces Moisés le dice, entonces dijo, te ruego que me muestres. Mano, mire, yo he visto la gloria de Dios. Yo he visto la gloria de Dios. He visto la gloria de Dios en una misericordia especial cuando ha sanado mi cuerpo, cuando en medio de mi torpeza lo ha utilizado a uno para dar agua al sediento, llevar la palabra. O sea, he visto la misericordia de Dios porque he visto hombres más excelentes, llenos de un carácter mejor que el mío. Y Dios, yo digo, Dios, pero es que usted sí se pasa con una persona como uno. Y él me dice, vea número 23, ahí utilicé una broma.
Porque hay gente que es capaz de hacer muchas cosas, llenos de muchos talentos. Hay Sansones llenos del poder del Espíritu Santo y una fuerza aterradora que podían hacer muchas cosas. Y Dios toma de lo vil y menospreciado para hacer obras grandes. Mire, eso es lo que pasa aquí. Cuando me lleno de su presencia, dijo, yo necesito tu presencia. Ya la tengo. La he buscado, como dijo David. Una cosa he demandado al Señor y esa buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para inquirir adentro de su santo templo. Y no daré reposo a mi alma ni descanso a mi cuerpo hasta que haya cabida para la presencia de Dios en mí. Ahí obstinado. La dieta del cristiano, congregarse, palabra, oración y adoración. Congregarse, palabra, oración y adoración. Desde aquí y aquí no hay otra manera. Yo sigo, pero sigo hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. No ha cambiado la receta. Yo sigo, yo avanzo, no me desanimo, no hago caso de ninguna cosa, sino que sigo. Cuando yo tomo esa actitud, soy lleno, hermano, porque el Espíritu Santo está en nosotros, pero se puede contristar. Por eso le dice Pablo a Timoteo, no contristes al Espíritu Santo de Dios que está en ti, sino que aviva el fuego. ¿Cómo lo va a avivar? ¿Cómo va a avivar? Haciendo lo que hacemos como instrucción, guardando todas las cosas, pero moviéndonos, no dejándose mover en el desierto. Es una torpeza alejarse de Dios, irse de la casa del Padre es una torpeza. Yo necesito estar conectado con la presencia de Dios. Y una vez conectado con la presencia de Dios, su gloria nos va a visitar. Mío que dice, entonces te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien, el de Dios, no mío, delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Qué le dijo? Yo voy a tener clemencia especial a pesar de las debilidades, porque Moisés aquí te había fallado 2 veces. Voy a tener una clemencia, un trato especial, y voy a pasar mi bien delante tuyo. Voy a permitir sobre ti mejores días. Voy a darte descanso. Mi presencia te va a dar descanso. Ese es el bien que necesitamos, porque de su paz viene todo nuestro bien. Pero mire, hermanos, es una paz interna, es una paz que los puede sobrellevar absolutamente todo, que lo puede llenar todos los vacíos, que puede hacerle frente a todas las aflicciones. Cuando usted y yo lleguemos a ese nivel de paz, a identificarnos con el sacrificio de Cristo, por más que haya sufrido, no es comparable con el sacrificio de Cristo. Por más que estén las circunstancias difíciles, no son comparables con el sacrificio de aquel que murió por mí en la cruz del Calvario, y Dios es soberano sobre toda su creación. Cuando yo llegue a eso, que ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada pueda separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, hermano, voy a comenzar a ver su bien. Porque si me da la vida, viviré, y si me da la muerte, moriré. Pero todo lo que pase no es comparable con su gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Inclinen su rostro por un momento. Extienda sus manitos. Oh bendito Dios, nos humillamos ante ti. Sabemos que el día que creímos en Cristo, fuimos sellados. Yo soy propiedad del Cristo, de la gloria. Fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo. Te suplico, mi Dios, que quien no haya tenido ese trato genuino de convencimiento de pecado, de juicio y de maldad a través del Espíritu Santo, pueda experimentar lo que es arrepentirnos de nuestros pecados. Aquellos que no nos hayamos aborrecido a nosotros mismos, que nos permitan colocar la mirada en Cristo y no en nosotros. Dios, danos esa gracia de hacer un alto en el camino
y poder seguir caminando y transitando, mi Dios, por la senda. Y que esa reserva que dice Pedro, esa dádiva, todo lo que necesitamos para cumplir tu plan, sean avivados en nosotros. Danos vida y vida espiritual, pasión por el Evangelio, pasión por cumplir tu voluntad, pasión por cumplir tu propósito, pasión por entender cuál es el plan para mi vida, Señor. Que yo no muera, Padre Santo, esperando, Señor, sino que yo muera obedeciendo, mi Rey. Que podamos hacer tu voluntad, que si nos queda 1 año, o 50, o 200, o lo que sea, mi Dios, lo que sea, mi Dios, podamos hacerlo, Señor, doblegados en tu presencia, con vida y vida real, espiritual, que en nosotros sea como una fuente que fluya para la vida eterna, mi Dios. En el nombre de Cristo, mi Dios. Aviva el fuego, Señor, en cada uno de nosotros, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis estimados hermanos. Amén. Si alguno de ustedes voluntariamente quiere ofrendar en esta iglesia, la Biblia dice cada uno de ellos, conforme haya puesto en su corazón. Lo puede hacer allá. Nos vemos el miércoles en el estudio bíblico, el viernes en el culto de oración y el otro domingo nos vemos acá. De este viernes que viene en 8 días vamos a hacer vigilia. De este viernes que viene en 8 días. ¿Listo? Dios me los bendiga.